Y bienvenido, amigos hermanos, este es su programa Hablemos del Cabello. Este es su servidor, Sergio Cardona, tricólogo, especialista en el estudio y análisis del cabello. Y hoy tenemos invitada especial, sí, señores, contamos con la doctora Andrea Echeverry. Andrea, bienvenida a este tu programa Hablemos del Cabello. Gracias por compartir con nosotros. Hola Sergio, gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí compartiendo cositas en español. Oh, claro que sí. Esto es lo mejor que se nos ha podido dar. Poder compartir esas Exacto, cosas en nuestro idioma, caray. exacto. Siempre estamos compartiendo en inglés, oye, pero qué bueno poder Sí, compartirlo en nuestra lengua, tú sabes, por para que supuesto nuestra que gente sí. latina se entere de lo que hay, caramba. Exacto. Me disculparán si de pronto meto una palabrita en inglés de vez en cuando en caso de que se me olvide, porque claro, casi todo lo que hablo de pelo es en inglés la mayor parte del tiempo. Nos pasa la mayoría, doctora. Yo sé. Para propósito de nuestra audiencia que le conocen por primera vez, ¿quién es la doctora Andrea Echeverry y a qué es lo que usted se dedica, doctora? Bueno, pues yo soy en este momento, ya llevo 10 años especializándome en problemas capilares, pero yo empecé inicialmente como investigadora. Tengo un doctorado en microbiología e inmunología de la Universidad de Miami. A través de esa carrera pude tener um, mucha educación acerca de la microbiota del intestino, pero dejé el campo de la investigación directamente en la universidad, en la academia, y me hice completamente independiente y llevo 10 años trabajando inicialmente como micropigmentadora capilar. Yo empecé a trabajar los primeros 3 años de mi carrera, fueron trabajando con hombres calvos que no tenían nada de pelo y que estaban buscando un tatuaje que se llama micropigmentación capilar. Entonces yo empecé realmente con calvos como tal. Y con el paso del tiempo, la mayoría de los clientes que me estaban buscando, descubrí de que todavía tenían muchos folículos disponibles para crear pelo y en vez de rasurar la cabeza o dejar de intentar diferentes metodologías, empecé más como el concepto de tricología, eso ya casi 8 años, que la tricología realmente todavía no es conocida. Yo tengo amigos médicos que no saben siquiera lo que es. Entonces empecé a utilizar conceptos de tricología, tratamientos fundamentales de todo el cuerpo, lo que es digestión, procesos metabólicos, cosas por el estilo, y apliqué mucha de mi experiencia con la microbiota y me especialicé luego en microbiota de la piel y del cuero cabelludo. Entonces, todos mis protocolos en este momento son indicados para que la persona, así necesite un tratamiento cosmético como la micropigmentación capilar, no tenga que continuar perdiendo pelo. Entonces, soy de las pocas que lo hacen integrando ese concepto, porque pues la persona quiere en general el pelo. Claro. Nadie se quiere rasurar la cabeza o seguir utilizando una peluca o poniéndose fibras para colorizar el cuero cabelludo. Entonces, esa es mi especialidad en este momento. En el caso de lo que es la micropigmentación capilar, es sumamente importante esos detalles que usted acaba de mencionar con relación a la relevancia que tiene, pues, ayudar al paciente primeramente a conservar el cabello que tiene. Porque una de Exacto. las cosas que vemos precisamente con la micropigmentación es que lamentablemente trabajos mal hechos Sí, me llevan entonces a tener una línea quizá frontal muy pronunciada cuando la exacto. persona todavía sigue perdiendo cabello y entonces lamentablemente llegamos al punto donde la zona donde naturalmente tenía ya no tiene, no luce bien. Háblenos un Ese es poquito de ese un, tema. ese es un problema, desgraciadamente, que tenemos por la falta de educación de muchos estilistas y barberos, y en algunos casos artistas de tatuaje, Sí. que han entrado a la industria, ¿cierto? Y solamente les enseñan una técnica, sin tener realmente ninguna forma de predecir con el futuro qué va a suceder. En muchos casos hay muy poca comunicación entre el artista de micropigmentación capilar y el cliente Ujú. acerca de por qué estás perdiendo pelo, Correcto. ¿cierto? La persona quiere una solución. Muchas veces nunca ha visto a un especialista de caída de pelo, nunca ha visto a un dermatólogo. Muchos tienen ya tratamientos médicos que sabemos que pueden hacer de que el pelo siga cayendo.
Y de esa forma, desgraciadamente, continuamos en este ciclo vicioso Sí, en el cual las personas hacen un tratamiento que es permanente, que es un tatuaje, que no se va a ver bien con el tiempo, y el cual la persona que ya está traumatizada por su pérdida de pelo se retraumatiza aún más cuando se le cae y luego queda esa tinta feísima porque ella tiende a expandirse con el paso del tiempo. Porque como todo, si perdemos colágeno en la piel, también se pierde grosor en el cuero cabelludo cuando se pierde el folículo piloso. Entonces es muy problemático. Yo en este momento estoy trabajando en Estados Unidos con un grupo de tricólogas que se especializan sobre todo con las mujeres de color, en las cuales tienen todavía mucha pérdida de pelo en la parte frontal, pero el folículo está ahí todavía disponible. Entonces mi técnica está diseñada para eso, solamente para trabajar en la parte donde hay un potencial. Muchas veces la persona se puede demorar 6 meses, 8 meses, un año en que el sí, pelo tenga suficiente largo para que luego la micropigmentación pues no sea lo principal que la persona vea, pero fue una forma fácil de transicionar a la persona de otros claro. procesos o una peluca, por ejemplo, Sí, a porque sí, sí, tener sirve su como, como pelo un poderoso natural como camuflaje tal. dentro del tratamiento, claro. Sí, Y en exactamente. esa mecánica, de hecho, eso es lo precioso de la micropigmentación cuando se hace bien. Exacto. Sí, Cuando se es bien exactamente. hecha, es un proceso que es un camuflaje precioso. O sea, usted ve Sí, la transición de la micropigmentación que obviamente hace crea un área que no existía, ¿sabe? Crea sí, entonces esa profundidad en color y entonces a la misma vez vamos viendo que el cabello va creciendo, entonces va creciendo en las áreas donde ya se hizo la micropigmentación. exactamente. Entonces ahí es donde realmente viene lo bonito, porque lamentablemente, que es lo que mencionábamos ahorita, al inverso, Sí, cuando entonces las personas van perdiendo cabello en las zonas donde ya se hizo la micropigmentación, entonces se ve feo, por supuesto, no, porque no no es luce natural. tridimensional como el pelo como tal, es un problema. La otra técnica que desgraciadamente, pues con todos los tratamientos capilares que hay, el trasplante de pelo Uh -huh, sí tiene un rol como tal en el claro. cual si la persona ya ha perdido, llega a nosotros muy tarde, ha perdido, porque yo tengo clientas que tienen pérdida de pelo hasta acá, Uh ¿cierto? -huh, Entonces, lo que es la línea frontal ya está muy avanzada, pero todavía hay posibilidad de que en esta área crezca el pelo y se pueda colorizar con pigmentación, pero no significa que en el futuro, ya cuando esté el problema capilar y la razón por la cual están perdiendo pelo controlada, digamos 2 años, 3 años, que la persona no pueda utilizar un trasplante de pelo bien hecho para fortalecer la línea frontal. Entonces, desgraciadamente en Estados Unidos se ve un poquito de esta discordia entre los tricólogos y los doctores de trasplante de pelo, lo cual yo no creo que deba existir como tal. no, no debería Más que ahora hay existir, pero, técnicas muy claro. buenas de trasplante de pelo. El problema precisamente es ese, el que lamentablemente hay muchas clínicas de trasplante de cabello que no les interesa cuidar, conservar la integridad del cabello existente y Sí, simplemente es trasplantar por trasplantar es un y problema oh, grandísimo. gigantesco, desgraciadamente. A pesar de ser supuestamente una industria regulada, en Estados Unidos todavía esa regulación no existe como tal y también es la falta de educación del cliente pensar de que el trasplante de pelo es la última solución. Yo lo veo muchas veces, hombres muy jóvenes que se hacen trasplante a los 22 años sin saber por qué Innecesario. están perdiendo el pelo, solamente quieren Correcto. su línea frontal. Muchas veces por un trasplante de pelo hecho muy agresivo, pierden más pelo en el primer año. Esto es y luego si el doctor de trasplante no lo hizo por extracción folicular una a una Uh de -huh. unidad, sino que le hacen una cicatriz larga, que es mi otra especialidad, la persona queda a los 24 o 25 años casi completamente calva, Correcto. sin ningún pelito del trasplante o de su natural y luego con una cicatriz gigantesca. Es un proceso de se traumatizan una vez, ¿cierto? Mientras Y este se proceso está retraumatiza, pasando. correcto. Es muy Sí. triste lo que ocurre. Sí, Definitivamente es algo sumamente doloroso observar para muchas personas que, caramba, hacen una inversión de buena fe sí, y una inversión grande, porque no estamos hablando de 2 o 3 centavos, de 2 o 300 de sí, dólares, sí, estamos hablando de miles de dólares.
y que muchas veces se hacen estas inversiones con la ilusión de que nunca más van a tener que volver a invertir en Sí, el cuidado de su exacto. cabello. Y eso es un error pensar en el particular. Ahora, Sí, cuando hablamos de lo que es cuidado del cabello, hay dos áreas de interés que quiero discutir, que son obviamente ok, su área de especialidad. Cuando hablamos entonces del microbioma, tanto a nivel de sí. sistema digestivo como en el cuero cabelludo, y cómo esto nos puede ayudar precisamente a retener el cabello que tenemos. Sabemos que obviamente por medio a través de la micropigmentación bien hecha y un buen trasplante de cabello, a veces la combinación, porque sé que Sí, en tu área trabajan mucho, por lo menos los que son el linear, Dios mío, ahora digo linear scar, la cicatriz lineal se puede disfrazar, se puede disimular, se puede sí, camuflajear muy bien con micropigmentación. sí. Este, pero si la persona no quiere llegar a esto, ¿qué alternativas tenemos y la importancia que tiene entonces estos dos sistemas, tanto la microbiota en el cuero cabello, el microbioma en el cuero, en el sistema Sí, digestivo? ¿Cómo combinamos esto y qué alternativa le podemos ofrecer a las personas que están experimentando pérdida del cabello? claro, pues por eso es bueno de que la gente sepa de que hay especialistas en caída de pelo como el tricólogo, ¿cierto? Tú y Claro. yo, precisamente yo he tenido clientas que se han mudado a Estados Unidos, que te han visto a ti primero, entonces te conocía por esa razón. ¿Qué sucede? Que hay que empezar desde la base de lo que es el cuerpo humano, que la gente entienda de que el pelo es tejido de exceso. Entonces, por esa razón, el primer enfoque para mí en este momento es multifactorial, pero los dos principales. La parte nutricional, la que tenemos simplemente el recibir los macronutrientes, ¿cierto? Ujú. Carbohidratos, grasas y proteínas en el nivel correcto que le ayude a la persona a poder tener, ir al gimnasio, hacer su ejercicio, poder ver los cambios, perder el peso, ganar el peso que necesiten, pero que no estén comprometiendo el pelo como tal. Entonces esa es la macronutrición que es súper importante. ¿Por qué? Porque el otro componente de la microbiota del intestino es que cuando se remueven ciertos carbohidratos, ciertas fibras, los ciertos vegetales que sabemos que promueven la diversidad y el crecimiento de la flora intestinal, empiezan a haber otros problemas. Entonces, ese es mi primer enfoque como siempre. ¿Cuál es mi experiencia sobre todo con hombres? Y con muchas mujeres que empiezan a ganar un poquito de peso y lo primero que hacen es entrar en una dieta bien estricta y empiezan a hacer ejercicio al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? A la persona hay que enseñarle exactamente qué es lo que su cuerpo necesita como tal a todos los días y en los días que va a hacer ejercicio y cuando sepa cuándo puede empezar ejercicio, que lo haga de una forma correcta. Entonces, el primer error que veo yo es eso, haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Hace mucho ejercicio y empieza una dieta estricta. Tengo clientes que a los 3, 4, 5 meses ya empezaron a ver de que el pelo no les crece. Entonces, primero ajustar lo que es la parte nutricional y luego lo que es la parte de ejercicio, porque sí necesitamos de todas formas flujo de Claro. sangre como tal, ¿cierto? Producción de otras moléculas, que el sistema cardiovascular funcione como tenga que ser. Entonces, eso es el componente principal, el cual yo veo que es importante. Desgraciadamente, muchas personas cuando ya han tenido una dieta restringida por mucho tiempo, hay ciertos procesos del sistema digestivo que no ocurren. Entonces, muchas veces hay que introducir o ciertos suplementos o ciertas comidas o optimizar la digestión de las proteínas y las grasas en el estómago como tal. Entonces, esa es la más importante. ¿Qué es lo otro que sucede cuando una persona de pronto no ha hecho mucho ejercicio por mucho tiempo? Inmediatamente, si no se lavaban el pelo a diario, lo empiezan a hacer a diario y yo tengo personas que en consulta me dicen que van al gimnasio en la noche, pero se lavan el pelo en la mañana con champú, van al gimnasio y cuando regresan porque están sudados y se sienten sucios, entre comillas, se lavan con champú y al siguiente día vuelven y empiezan exactamente la misma rutina. Entonces, Sí, eso, sí, ¿sí me entiendes? La sí. gente es una cosa que se hace naturalmente, la gente mete en la ducha y ahí mismo, ¡pum!, el agua en la cabeza y luego la cantidad de champú.
y ahí es donde vemos problemas grandísimos como tal. Entonces yo tengo mucha una de nuestra gente, de nuestra metodología. audiencia, no entiende. O sea, lo que tú y yo estamos hablando, yo te estoy entendiendo perfectamente. No, pues yo Pero sé, yo lo estoy necesitamos viendo que la que gente lo entienda. nuestra gente se tiene que ir como que, pero ¿por qué es malo lavarse el cabello? Pero ¿qué es lo que tiene de malo este problema? Señores, aquí tenemos que considerar varios aspectos sumamente importantes y es que, pues, primeramente tenemos que hablar del nivel de pH de los productos químicos que usted está utilizando, porque precisamente si usted lava el cabello frecuentemente sin necesidad, Sí, oiga, va a crear una serie de problemas en el cuero cabelludo. Aquí la doctora nos va a estar hablando de todo esto, pero o sea, simplemente para hacer un pequeño paréntesis, porque sí, usted tiene que necesario. entender, señores, que hay en nuestro cuero cabelludo una serie de eh, microbiomas también. Tenemos entonces una serie de microbios y bacterias que son amigos y los vamos Sí, a destruir innecesariamente y tenemos que trabajar con ellos para mantener un equilibrio en nuestro cuero cabelludo. Así sí. que hago esta notita, doctora, sin quitarle, porque de verdad que esto está sumamente interesante, me encanta escucharla. Yo sé. Y te cuento que una de las cosas precisamente en consulta que he descubierto en los últimos 5 años es de que a pesar de que este concepto del microbiome y la microbiota se ha vuelto muy popular y hay muchos productos que dicen de que ayudan a la microbiota como tal, la verdad es que no, porque el pH de esos productos no ha sido ajustado para dejar de disturbar el tejido como tal del cuero cabelludo. Correcto. Entonces, la primera señal que una persona tiene muchas veces de que hay un problema con la microbiota es producción excesiva de aceite. El cuero cabelludo se vuelve grasoso. Primero porque está respondiendo a este producto tan dañino que son los champús como tal. Y segundo, porque cuando eso sucede, un hongo, que es malacesia, que crece en el cuero cabelludo y es parte integral del cuero cabelludo. Todos lo tenemos. Es como el vecino que hay que tratar con mucho cuidado, no poner la Correcto. música muy duro, ¿cierto? Hacer mucha bulla como tal. Me encanta esa El analogía. vecino no se va, el vecino no se va, pero hay que saber cómo manejarlo, ¿cierto? Y desgraciadamente es súper agresivo en su crecimiento cuando se utilizan los productos incorrectos. Entonces yo utilizo las pocas marcas que conozco en Estados Unidos y en Europa que tienen productos de muy buena calidad, pero hay que enseñarle a la persona cómo utilizarlos, porque tienden a, los que son beneficiosos para la microbiota del cuero cabelludo, no van a producir mucha espuma. Y la gente está acostumbrada a que quiere cosas con espuma. Entonces a mí me toca demostrarles cómo el producto funciona. Muchas veces en Estados Unidos se llaman más bien hair washes, no es shampoo como tal. El pH es un poco más bajo, más cerca al pH de la piel y el cuero cabelludo, y van a funcionar más bien como una crema nutritiva, la cual no va a destruir la capa externa del cuero cabelludo y no va a hacer de que este hongo empiece a crecer más de lo debido y alimentarse de la piel que está tratando de exfoliar cuando se expone a un pH más alto. Entonces, esa es mi metodología. Precisamente yo tengo clientes que cuando dejan de utilizar, solamente el dejar de utilizar el champú es beneficioso. Muchas veces si tienen, por ejemplo, yo tengo pelo corto, pero lo he tenido aún más corto como tal, para poder crear los videos y demostrarle a la gente qué se debe hacer, porque yo llevo 8 años con mi protocolo que ya no utilizo nada de champú. A mí una botellita de champú de 100 mililitros me puede durar 2 años, se expira y no la he utilizado. Utilizo otros productos que son para mantener, ¿cierto?, en espuma o líquidos que se aplican en el cuero cabelludo, mantienen todo súper estable, no hacen de que el cuero cabelludo tenga ningún problema como tal. Y luego sí, cuando se necesite lavar la fibra, sobre todo si la persona tiene el pelo más largo, diría yo que empezando aquí es cuando de pronto hay necesidad de un producto para la fibra como tal. Pero el hombre que tiene el pelo corto, como tú, por ejemplo, no necesita realmente nada por el estilo. Muchas veces lavando con agüita, secando el pelo muy delicadamente y utilizando algo en spray en el cuero cabelludo como un tonificador, puede ser más beneficioso que utilizar un champú. Definitivamente que sí. Ahora, quería introducir también el tema, por ejemplo, en el caso de los caballeros que mayormente están utilizando el famoso minoxidil, el Rogaine. Vemos que hay dos soluciones ahora mismo en el mercado, la solución líquida, la solución en Sí, espuma.
Sí, y ambos tienen niveles de pH muy distintos. sí, Sabemos que el líquido tiene un nivel de pH cerca de 10, entre 9 y 10, mientras que el de espuma es aproximadamente cerca de 4. sí. ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia acerca de la importancia de saber escoger entre un minoxidil y otro si ya usted está en tratamiento con Sí, minoxidil? es interesante porque la espuma de minoxidil ya lleva varios años en el mercado, pero por alguna razón muchas compañías que lo utilizan como ingrediente en sus formulaciones, debe ser por lo que es más barato y es una formulación ya tan estándar que se le puede pedir a un laboratorio que la haga, todavía lo piden líquido. La resequedad que da el líquido, eso no se restaura con absolutamente nada. Yo tengo clientes que a los 2 meses me dicen, ve, a mí como que me ayudó el primer mes y luego, terrible. Y ve uno el cuero cabelludo, es un cuero cabelludo que parece que hubiera sido tratado con un ácido. Sí, ¿Cierto? Está en el otro espectro del pH, pero es completamente sobretratado. Las se quema el cuero espumas, cabelludo, claro. sí, pero las espumas, no sé por qué aquí en Estados Unidos no están siendo formuladas por casi todo el mundo. Hay dermatólogos, muy pocos, digo yo, que los podemos contar con la mano, Sí. las dos manos, en Estados Unidos, que tenemos una población de tantos millones de personas, que de pronto sí mandan a la farmacia a hacer el compounding de las formulaciones en espuma, que a la final son más beneficiosas, pero tienen un costo mucho mayor. De pronto Interesante, sí. un tarrito de minoxidil le cuesta a alguien en Amazon 25, $30 y una espuma te puede costar hasta $90 dependiendo de qué más se le ponga la espuma con minoxidil. Entonces yo creo que parte del problema es costo como tal y el miedo que tienen muchas personas de introducir algo nuevo que no conocen, pero nosotros sabemos que es mucho más beneficioso. Yo realmente no utilizo minoxidil para mis tratamientos, por lo que como hago microestimulación con la aguja, puedo dejar de utilizarlo porque esa estimulación es mucho más potente, Sí. ya que crea otros procesos en el cuero cabelludo. Ahora que hablamos entonces de la microaguja, Sí, específicamente, ¿qué beneficios tiene el tratamiento de microagujas al cuero cabelludo y cómo sí, entonces este tipo de tratamiento me ayuda precisamente a preservar mi nivel de pH, a mantener entonces la microbiota en mi cuero cabelludo sí. balanceada? Bueno, yo como empecé con micropigmentación capilar, en el cual la microaguja es individual. Muchas veces tienen tres De tres, agujitas, pero son correcto. diminutas. Y estoy implantando el pigmento entre el pelo que está existente. Ese pequeño rotito que se hace en el cuero cabelludo es muy preciso. Nunca se toca el folículo piloso como tal o en esa área, sino que se toca muy cerquita. Y primero, la primera indicación es flujo de sangre al cuero cabelludo, una reactivación que casi ningún producto tópico lo tiene, porque Correcto. cuando se aplica algo tópicamente, pues no penetra completamente. Cuando se mete la aguja, podemos entonces crear un microchannel para que luego el producto que uno utilice penetre al lugar correcto y como todo, el cuerpo humano es maravilloso. Yo he hecho tratamientos de estimulación uno a uno. Yo no utilizo rollers, por ejemplo, sino que es uno a uno. Y uno puede ver con el microscopio a los 2 a 3 días, mientras ese pequeño rotito empieza a sanar, que el folículo piloso se activa y empieza inmediatamente a salir la fibra gruesa. 3 días se puede ver. Claro, para que luego se vea el efecto, pues se necesita un poquito más de tiempo. Claro. Entonces, yo siempre indico no hacer demasiadas sesiones de estimulación si se hace uno a uno. No se pueden utilizar si la persona o el doctor o el practitioner que va a hacer el tratamiento utiliza un derma roller, no pueden empezar con los derma rollers que tienen agujas de 0.75, 1, 1.2, porque hay más posibilidad de que el tejido no responda de la forma correcta y antes se cree un proceso de cicatrización Sí, incorrecto correcto. y se pone el cuero cabelludo más difícil y se puede hasta crear un poquito de inflamación en el área si la Correcto. persona no tiene los nutrientes que necesita para sanar correctamente. Entonces, esos son los errores que veo yo con la microestimulación muchas veces. Sesiones hechas demasiado cerca una de la otra, no utilizar
el producto correcto después. Si la persona lo hace en casa, que no limpian las agujas correctamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos este honguito que se alimenta de la piel muerta, si tú no limpias el roller que tienes, desgraciadamente ese honguito empieza a alimentarse de esos aceites y esa pielcita muerta, se forma como tal un biofilm en ese cosito metálico y luego la persona vuelve y se mete eso en el cuero cabelludo. Entonces estos son los errores que se cometen porque pues con Amazon y con todas estas compañías que la persona puede ver un artículo y dice, yo lo hago yo mismo o yo misma, van, compran algo que es incorrecto. Yo he tenido clientes que se han comprado un dermaroller de 2 milímetros y se meten eso hasta el fondo y luego, pero no sé por qué, parece que estoy perdiendo pelo y yo, ¿y usted cómo lo hace? Y cuando me demuestra, pues dice uno, con razón están teniendo el problema. Entonces, la sugerencia es que siempre vayan a un especialista que puede ver lo que están haciendo, van a ahorrar más dinero y más tiempo sin causar ningún daño como tal.